Bueno amigos, ¿dónde están los bienes de alias Don Berna? Al parecer este caso es similar al de el ex jefe para Salvatore Mancuso. Recordemos que Salvatore Mancuso denunció que él entregó 500 bienes, sus 500 bienes al Estado colombiano. A la fecha existen 400 bienes de Salvatore Mancuso embolatados, no aparecen. O sea, este caso es similar al de alias Don Berna. Y ojo, hago un paréntesis acá. Muy posiblemente todos los bienes de estos ex jefes paras extraditados a los Estados Unidos muy posiblemente estén también embolatados. Vamos a revisar esta noticia. Bueno, vale la pena resaltar que estos bienes que entregaron estos delincuentes, que le entregaron al Estado estos delincuentes, pues deberían haber sido utilizados para reparar a las víctimas que dejaron a lo largo de la historia de Colombia, ¿no? Estos personajes durante su actividad criminal. Los gobiernos anteriores al parecer no les importaba esto. Tomaban estos bienes, hacían con estos bienes lo que se les diera la gana, pero jamás intentaron reparar a las víctimas. En este gobierno es que se toma en serio esta política de realmente reparar a las víctimas y recuperar estos bienes que están perdidos. Recordemos que el señor fiscal Francisco Barbosa se hizo el marica cuando hizo un acuerdo con el presidente Gustavo Petro en medio de una rueda de prensa. Hizo un acuerdo para unirse con la SAE para buscar estos bienes perdidos. En ese sentido, señor presidente, el día, como lo conversamos usted y yo, vamos a establecer una mesa técnica de alto nivel entre la Fiscalía General de la Nación, la Sociedad de Activos Especiales, donde tendrán además participación fiscales de un grupo especial de investigación. Estará la delegada de Finanzas Criminales, estará además la misma vicefiscal general de la Nación. El señor Francisco Barbosa en ese entonces, recordemos que se hizo el huevón y después reculó, dijo que él no iba a hacer ninguna alianza con la SAE, que él iba a responder por esos bienes. Bueno, a la final no pasó nada, no aparecieron toda esta cantidad de bienes desaparecidos, perdidos en manos de la Fiscalía, ¿no? Mucha atención, la Fiscalía General de la Nación acaba de tomar una decisión frente a las investigaciones por presunta corrupción en la SAE. María Camila Roa, ¿qué decidió la Fiscalía? Manu, pues Noticias Caracol conoció que el fiscal Francisco Barbosa determinó no convocar una mesa de trabajo con el gobierno del presidente Gustavo Petro para analizar, investigar y mirar a fondo las posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes a cargo de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales. Entonces, vamos a revisar esta noticia de RTBC. Dice: en entrevista con el periodista y gerente de RTBC, Holman Morris, el abogado de Don Berna, se refirió a la gran cantidad de bienes que se entregó a Justicia y Paz, o sea, a través de Justicia y Paz, que era el proceso de paz con los paras, y que allí se entregaron unos bienes a la entidad que maneja, que maneja todo este inventario de estos bienes, ¿no? Ya cambió de nombre, en ese entonces en Justicia y Paz se llamaba, bueno, no recuerdo el nombre, ahorita se llama SAE. Entonces aquí se refirió el abogado a los bienes del señor alias Don Berna que no aparecen. En una entrevista con el periodista y gerente Holman Morris, el abogado del ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, se refirió a la gran cantidad de bienes que su defendido entregó a las autoridades de Justicia y Paz para la reparación de las víctimas del conflicto, predios y fincas que no aparecen desde hace varios años y además no se sabe en manos de quién están. No obstante, en su momento, Michael Pineda, abogado de Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como alias Don Berna, dijo en el programa Noches de Opinión del periodista Holman Morris que se está pidiendo la repatriación de los ex jefes paramilitares detenidos en los Estados Unidos y que no hay certeza de dónde están los bienes que su defendido entregó a las autoridades colombianas después de su desmovilización.
También solicitarán que el delito de sedición sea incluido en la legislación colombiana en relación con los grupos paramilitares. Otra pregunta muy importante que era el país. ¿Qué pasó con los bienes que se entregaron para las víctimas? Entonces, reitero, los abogados tenemos un concepto que es hacer la diferencia entre la verdad verdadera y la verdad procesal. Pero el país necesita conocer la verdad de lo que ocurrió en el conflicto, cuáles fueron las personas, su participación, cómo incidieron en el desarrollo de un conflicto, qué pasó con los bienes que hubo para todas las víctimas en el país, para saber de cara al país cómo podemos construir de nuevo este tejido social necesario para la paz. Para lograr la paz en el país es necesario estudiar un fenómeno que se llama la sedición. Se lo explico de una forma breve. Si rebelarse contra el Estado, como lo hicieran las guerrillas en Colombia, se trató de un delito político, subvertirlo y estando en su ausencia y participar como lo hizo la autodefensa, también debe ser considerado un delito político. Igual situación ocurrió con los bienes que Salvatore Mancuso entregó en su momento a la justicia y por eso el permiso de los tribunales para que el hoy ex jefe paramilitar averigüe en el Caribe de Colombia en estas siguientes semanas qué pasó con más de 400 bienes sobre los que no se tiene certeza. Recuerdo la entrevista que le hice también a Salvatore Mancuso, donde dice: yo entregué Isla Múcura. Y hoy nadie sabe en manos de quién la ha estado usufructuando otra persona. Y es un tema que reaparece y reaparece, estos bienes entregados a lo que hoy se conoce como la SAE, que se pierden y que recientemente aparece precisamente un apartamento, si no estoy mal, de alias Domberna en manos de un primo del expresidente Álvaro Uribe. En su momento y desde la cárcel de Estados Unidos, donde está detenido desde mayo del año 2008, alias Domberna hizo serios señalamientos contra el hoy desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad DAS, cuya cabeza principal era el presidente de la República, para ese momento Álvaro Uribe Vélez. Soy yo. El presidente Gustavo Petro reacciona a esta noticia y dice lo siguiente a través de su red social X. Los bienes de la mafia pasaron a políticos y amigos de políticos a través de la corrupción interna de la SAE y de la Fiscalía. La lista que el oscuro fiscal Francisco Barbosa se negó a hacer para identificar los bienes perdidos debe hacerse ahora, como el inventario final para resarcir a las víctimas del peor aparato asesino de la historia de Colombia. Básicamente lo que va a hacer el presidente Gustavo Petro es hacer lo que no se pudo hacer con el fiscal Francisco Barbosa. Encontrar estos bienes perdidos de estos que le pertenecían a estos delincuentes para reparar a las víctimas.